resolución número 055-2020 SUNAT es aquella por medio de la cual la Administración Tributaria ha realizado la postergación de obligaciones tributarias vinculadas a desarrollo de actividades por parte del contribuyente. ¿Cuáles son entonces estas obligaciones? En primer lugar, vamos a revisar el artículo número 1, que nos señala lo siguiente. Facilidades por efecto de la declaratoria de emergencia nacional a consecuencia del coronavirus COVID-19. Tratándose de los deudores tributarios en el ejercicio gravable 2019 hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 2.300 UITs o que hubieran obtenido o percibido rentas distintas a las de tercera categoría que sumadas no superen referido importe. Bueno, acá nos vamos a detener en primer lugar respecto al tema de esas famosas 2.300 UITs, que no son un criterio al azar, sino es la calificación que se hace para definir micro, pequeña, mediana, gran empresa. Y de 2.300 UITs para arriba nosotros encontramos el tema de la gran empresa. Es decir, esta postergación no les afecta a ellos. Afecta a la micro, pequeña, a la mediana empresa, ya las personas naturales que obtienen rentas de primera, segunda, cuarta o quinta categoría. ¿Cuáles son entonces las postergaciones? Revisemos. Primero, se prorrogan las fechas de vencimiento para la declaración y el pago de las obligaciones tributarias mensuales de dichos sujetos, que hemos comentado hace un momento, de febrero de 2020. Recordaremos que el febrero de 2020 ya estaba venciendo esta semana. De hecho, el dígito 0 prácticamente ya venció. Por eso es que nosotros cuando vemos aquí las obligaciones hace referencia al último dígito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, no al 0. Más sí se considera como un buen contribuyente. Ahí sí. Entonces, el mes que corresponde va a vencer de acuerdo a esto. Ya no vamos a tener una agrupación de 2, sino fíjense cómo se va agrupando 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos y buenos contribuyentes. Fechas de vencimiento de estas obligaciones, como ustedes podrán ver, se refieren a lo siguiente. En el primer grupo tenemos el 3 de abril del 2020, el otro grupo tenemos el 6 de abril del 2020, luego el 7 de abril del 2020 y para buenos contribuyentes el 8 de abril del 2020. Entonces hay que tener en consideración, de acuerdo también a lo estipulado por el gobierno, que tenemos 15 días de aislamiento y es entender que terminado este periodo, pues las obligaciones tributarias se tienen que cumplir. Ojo con ese tema, esas fechas. Me dicen, bueno, esto entonces es para qué. Nuevamente repito, es para declaración y pago de obligaciones tributarias mensuales. ¿Okay? Bien, vamos entonces a continuación a ver qué otras postergaciones tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos el caso de las fechas máximas de atraso, tratándose del registro de compras, el registro de ventas electrónico. Están contemplados en el anexo 2 de la resolución de superintendencia 269-2019 SUNAT. Es decir, como tú recordarás, tratándose del registro de compras y ventas electrónico, dependiendo del anexo en el que estés, aquellos que son el anexo número 2, lógicamente, las operaciones de febrero del 2020 tenían que presentarse en marzo del 2020, han sido postergadas también. De acuerdo a lo siguiente. Ojo con los dígitos, es muy importante recordar, si usted observa, tenemos a partir del dígito 2,
Eso nos permite a nosotros inferir el dígito 1 y 0 ya debieron de cumplir con la obligación de presentar los libros electrónicos, particularmente compras y ventas. La postergación opera para el dígito 2, 2 de abril del 2020, el dígito 3, 4 y 5, el 3 de abril del 2020, dígitos 6, 7, 8 y 9, el 6 de abril del 2020, y tratándose de buenos contribuyentes, es decir, para todos los dígitos, pero siempre y cuando sean buenos contribuyentes, el 7 de abril del 2020. ¿Ok? Dada la ocupación de la mayoría de los colegas, se han enfocado en estos dos temas, nada más. Y se han olvidado probablemente de revisar las otras prórrogas. Vamos a repetir, vamos a precisarles a continuación. O bien el punto C nos plantea prórrogas que son importantes tenerla en cuenta. La primera se refiere, me dice, a libros electrónicos. No. Una prórroga hasta el 1 de abril del 2020. La pregunta es, ¿a qué se hace referencia cuando hablamos de esta prórroga del 1 de abril de 2020? Ojo, plazos máximo de atraso de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios, a que se refiere el artículo 8 de la Resolución de Superintendencia 234/2006 SUNAT y normas modificatorias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, como tú sabes, que la Resolución 234/2006 regula lo que son los libros y registros de índole tributario, pero que se llevan de forma física. Los libros, lógicamente, hay libros que tienen de periodicidad mensual, que tienen un atraso mensual. Por ejemplo, el compras y ventas físico, el libro diario, citar algunos de otros, puede haber vencido, lógicamente, dentro del periodo que nosotros vemos. La pregunta es, ¿la prórroga a quién se refiere? ¿Al que vencía en enero, febrero, marzo? No, ahí viene algo muy importante que vamos a marcar. Ojo, esta prórroga hasta el 1 de abril solamente aplica en el caso de libros físicos, si es que teníamos atraso, ojo con este tema, a los que originalmente vencían para dichos sujetos desde la fecha de publicación de la presente resolución hasta el 31 de marzo del 2020. Detalle muy importante. Entonces, si tú ya tenías el vencimiento de la fecha de publicación de esta resolución, si tú recuerdas cuándo se publica esta resolución el mayor hecho de forma extraordinaria, se publica. Entonces tenemos este lapso de tiempo hasta el 31 de marzo. Para todos aquellos que le hayan vencido, están dentro del rango de atraso de libros y registros físicos, se va a prorrogar hasta el 1 de abril del 2020. Ojo. Bien. Otra, comprobantes electrónicos. La prórroga hasta el 15 de abril, ojo con esto, 15 de abril del 2020, de todo lo que es comprobantes electrónicos, no es de todo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Solamente algo, veamos. Los plazos de envío a la SUNAT directamente o a través del operador de servicios electrónicos, según corresponda, de las declaraciones informativas, ¿ya? Comunicaciones del sistema de emisión electrónica. Vencían originalmente para dichos sujetos a partir de la publicación de la presente resolución y hasta el 31 de marzo del 2020, a fin de que éstas sean remitidas a quien corresponda, ¿ya? Entonces, en este caso, se refiere al tema de declaración informativa y comunicaciones. El tema de comprobantes electrónicos está asociado a esto. Por citarte un caso, el tema de contingencia. Nosotros tenemos que hacer el envío de información de un resumen. Eso hay que tener cuidado con respecto al tema de los plazos. Se vencía dentro de la publicación de la presente resolución hasta el 31 de marzo, todavía dan hasta el 15 de abril para que regularices. ¿Ok? ¿Qué pasa con el tema del DAO? ¿No? Mira aquí, se prorroga hasta el 7 de abril del 2020 el plazo para presentar la declaración anual de operaciones con terceros titulada por el reglamento aprobado por resolución de superintendencia 024/2002 SUNAT
normas modificatorias, ¿no? Tiene un plazo fijo de presentación y comprendido entre la fecha de publicación de la presente resolución y el 31 de marzo, ¿no? Entonces, ojo con este tema, no es que haya una postergación general de todo lo que vencía, no, es lo que ha hecho es correrse las obligaciones que vencían desde la fecha de presentación, de la fecha de publicación de la presente resolución hasta el 31 de marzo. Todo lo que vencía ha sido prorrogado, ¿no? ¿Ok? Importante tener en cuenta esto. Otro aspecto que hay que tener en consideración, que para cerrar el presente video, es que la norma entra en vigencia el día de su publicación en el diario oficial El Peruano. Nosotros sabemos que en edición extraordinaria, ya el día de ayer, se publicó en edición extraordinaria del diario oficial esta resolución. Ya todos los contribuyentes estaban esperando, también los contadores, efectos de tener una mayor tranquilidad con respecto a esto. Muy bien, amigos, entonces estamos al tanto de esta resolución. Siempre revisémosla, analicémosla, chequemos todo el contenido para ver qué es lo que nos afecta, porque a veces le damos un vistazo general a estos temas, luego no nos pasa por ahí algún tema. ¿Ok? Muy bien, avanzamos hasta ahí entonces. Muchas gracias por su atención.